A continuación, resolveremos el ejercicio 1 de la unidad 2. Aceleración de dos objetos conectados mediante una cuerda alrededor de una polea. El ejercicio dice así: dos objetos de masas distintas, M1 igual 2,0 kilogramos y M2 igual 1,0 kilogramos, cuelgan verticalmente sobre una polea sin fricción de masa despreciable, como se muestra en la figura. Determine la magnitud de la aceleración de los dos objetos y la tensión en la cuerda sin peso. Considere que la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Tenemos la figura que representa esta situación. Tenemos dos objetos, que serían 1 y 2, conectados en una polea a través de una cuerda. Vamos a tener que para estos dos objetos tendríamos que inicialmente representar los diagramas de cuerpo libre o diagramas de fuerza para entender un poco qué es lo que está pasando con ellos. Para el objeto 1 vamos a tener la masa por gravedad, o sea la fuerza de gravedad de 1 hacia abajo, y vamos a tener una tensión hacia arriba. La tensión va a estar porque recuerden que cuando hay una cuerda, una cadena o algo parecido, siempre se va a originar una tensión, y esa tensión parte desde el objeto y se dirige hacia la cuerda en cuestión. Entonces voy a tener una tensión acá y voy a tener la fuerza de gravedad hacia abajo, y esas van a ser las fuerzas que va a tener el objeto 1. El objeto 2 va a tener las mismas componentes, pero para el caso de él, tenemos que va a tener la fuerza de gravedad del objeto 2 hacia abajo, apuntando hacia abajo como debe ser, y hacia arriba vamos a tener una tensión. Entonces, esa tensión se va a originar también porque el objeto 2 está conectado con una cuerda. Y recuerden que cuando hay una cuerda, la tensión sale desde el objeto hacia arriba, apuntando hacia la cuerda. Entonces voy a tener el diagrama de fuerza para el objeto 1 y el diagrama de fuerza para el objeto 2. Ahora, es importante también hacer una consideración acá, en esta situación. ¿Hacia dónde va a ocurrir la dirección del movimiento? ¿Por qué razón? Porque si yo defino que la dirección de movimiento en 1 es hacia arriba, entonces obligatoriamente la dirección en 2 tiene que ser hacia abajo. Ubíquense en la situación. Si tenemos un objeto acá y este objeto es más pesado que este, él va a alar al objeto 1. Él va a bajar y va a hacer que el objeto 1 suba. Entonces tenemos que la dirección de 2, si es hacia abajo, va a hacer que la de 1 sea hacia arriba. Y esa es la única opción. No es posible que los dos objetos suban o que los dos objetos bajen. Porque si suben los dos objetos, entonces sería que estamos reduciendo el tamaño de la cuerda, y eso no es posible. Si los dos objetos bajan, sería que se está estirando la cuerda, que tampoco es posible. Por lo tanto, tenemos que hacer una definición de una dirección. Esa dirección, en este caso, yo elegí que fuera hacia arriba, y para acá obligatoriamente tiene que ser hacia abajo. Si la dirección fuera contraria a esto que yo elegí, entonces obtendríamos que la aceleración que me están pidiendo va a tener signo negativo, lo cual va a querer decir que la aceleración fue contraria a lo que yo decidí. Pero inicialmente yo tengo que hacer una definición que está dada por esta dirección. Con el diagrama de fuerzas, entonces yo puedo establecer la segunda ley de Newton. En la segunda ley de Newton yo voy a tener que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. En ese caso, yo entonces voy a tener que buscar quiénes son las fuerzas que intervienen en este proceso. La sumatoria de las fuerzas en I son las fuerzas que están en el eje Y, que en este caso son las dos únicas fuerzas que hay. Voy a tener la tensión y voy a tener la fuerza de gravedad en 1. Y eso va a ser igual a la masa por aceleración. Ahora, acá yo elegí una dirección, y como elegí una dirección, esa dirección está a favor de la tensión. Por lo tanto, quiere decir que la tensión la tengo que colocar positiva. Mientras que la fuerza de gravedad está en contra de la dirección que yo elegí, por lo tanto, la fuerza de gravedad o M1G la tengo que colocar negativa. Y ambas van a ser igual a la masa por la aceleración por la segunda ley de Newton. Recuerden, la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. La sumatoria de las fuerzas aquí sería T menos M1G, y eso se tiene que igualar a la masa de 1 por la aceleración. En este caso no tenemos componente en X porque no hay movimiento en X, ni fuerzas ni nada.
Entonces, con solamente resolver la componente en I es suficiente para este caso. En el caso del cuerpo 2, voy a tener que aplicar lo mismo. La sumatoria de las fuerzas en I es igual a masa de 2 por aceleración en I. Una vez que tengo aplicada la segunda ley de Newton, entonces tengo que ver cuáles son las fuerzas que intervienen en la sumatoria de la fuerza acá. Voy a tener entonces la tensión y la masa de 2 por la gravedad. Ahora, yo antes tuve que definir una dirección y en esa dirección este subía y este bajaba. Si M2 baja, entonces M2G tiene la dirección positiva y la tensión en este caso tiene la dirección negativa. Por lo tanto, M2G es positiva, está con signo más, y la tensión es negativa, está con signo menos. Una vez que tengo cuáles son las fuerzas que intervienen, esas fuerzas son la sumatoria de la fuerza en I. Y eso se tiene que igualar a masa 2 por aceleración, ya que la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Con esta expresión yo puedo hacer un despeje, paso la T restando para acá, paso M1 ahí restando para acá y obtengo que menos T es igual a menos M1G menos M1 ahí. Y eso es una expresión de la tensión que tengo y que la dejo marcada porque después la voy a tener que utilizar. Es importante hacer otra consideración, además de que la dirección es la misma. Hay que entender también que en este movimiento, cuando M2 acelera hacia acá, M1 acelera hacia el otro lado en la misma proporción. Quiere decir que el mismo valor de aceleración que tiene M2 va a ser el valor de aceleración que tiene M1, ya que si no fuera así, la cuerda se estiraría o se cortaría, y eso no tiene sentido. Entonces, es importante considerar que la aceleración de M2 es la misma aceleración de M1. Lo único que para M2 la aceleración va en esta dirección y en M1 va en esta otra dirección. Pero si yo definí bien los ejes, entonces yo puedo decir que es el mismo valor. Por lo tanto, la aceleración que yo tengo acá para M1, ahí para 1, va a ser igual a I para 2. La aceleración que tengo acá es igual a la aceleración que tengo acá. Eso entonces lo voy a poder usar a mi favor. Puedo colocar la expresión que hallé para menos tensión, la puedo colocar sustituyendo este valor. Y sabiendo que este ahí que estoy colocando aquí es el mismo que estaba acá. Por lo tanto, la variable es la misma y no hay que cambiarla. La aceleración ahí es la misma en los dos objetos. Por eso, este valor ahí es este mismo valor ahí. Con eso tengo entonces esta expresión. M2G, donde estaba menos T, coloco menos M1G menos M1 ahí, lo coloco acá. Y eso va a ser igual a M2 ahí. Con esto coloco la expresión de manera que pueda sacar factores comunes. Todo lo que es G lo coloco para acá. Sería menos M1G más M2G. Y este valor de ahí M1 lo paso sumando para el otro lado. Y tengo M1 ahí más M2 ahí. Con eso puedo obtener a cuánto vale ahí. ¿Por qué? Porque saco factor común ahí y digo que es ahí por M1 más M2, donde M1 más M2 pasa dividiendo, entonces me queda M2 menos M1, sacado de estas expresiones, sobre M1 más M2, sacado de estas expresiones que pasaron dividiendo, multiplicado por G. Y ya entonces tengo aquí cuánto vale ahí, teniendo los datos de M2 y M1 y el valor de G. Con eso puedo calcular, ya que sé que M2 vale 1 kilogramo, M1 vale 2 kilogramos, y por lo tanto puedo sustituir los valores donde van, y eso lo multiplico por la gravedad, 9,80 metros por segundo al cuadrado, y eso me da menos 3,3 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa esto? Significa entonces que la aceleración me dio contraria a el movimiento que yo había definido, me dio un valor negativo. Eso quiere decir que las flechas que yo había definido son justamente las flechas en sentido contrario. Yo definí inicialmente que el movimiento iba en esta dirección. Sin embargo, al obtener el valor de menos 3,3, esto me está diciendo que la aceleración realmente va en dirección contraria. Quiere decir que M1 ala al objeto M2 hacia abajo y no al revés. Y esto es razonable, ya que vemos que el objeto M1 tiene una masa mayor que el objeto M2.
Ahora, con este resultado, con el resultado de esta ecuación, ¿qué pasaría si los objetos tienen masas iguales? O sea, si M1 y M2 tuvieran la misma masa, ¿qué pasaría? Si yo coloco M1 y M2 que tienen la misma masa en la polea, ¿qué esperaría yo que pasara? Bueno, lo que esperaría es que ninguno de los dos va a tumbar al otro. Se van a quedar en un equilibrio. Y esto se puede ver acá. Si yo tengo que ambos tienen la misma masa, M2 menos M1 daría 0. Todo esto daría 0 y la aceleración va a ser igual a 0. Por lo tanto, lo que me dice el razonamiento es que la masa de los dos iguales debería provocar ningún movimiento. Y en la ecuación lo puedo ver, M2 menos M1, 0, y esto termina siendo 0. Y ahora, ¿qué pasaría si una de las masas es mucho más grande que la otra? O sea, si M2 es mucho más grande que M1, por ejemplo. Si eso pasara, entonces voy a tener aquí que M2, al ser mucho más grande que M1, voy a tener un valor muy grande restándole un valor pequeño, lo cual me va a dar M2. Porque el valor pequeño no significa nada. Por ejemplo, imagínense que yo tenga aquí 100 kilogramos y aquí tengo 0,0001. Cuando resto eso, me da 100 kilogramos, que es la masa de 2. Y cuando sumo acá va a ser lo mismo. Voy a sumar los 100 kilogramos más 0,0001 y me va a dar también M2. Me va a dar M2 sobre M2 y esto se va a hacer 1. Por lo tanto, en ese caso, la aceleración va a ser igual a la gravedad. Si eso sucede, quiere decir que este objeto es mucho más pesado que M1, él va a caer como si M1 no existiera. Va a caer justamente con la gravedad. ¿Por qué razón? Bueno, como vimos acá, al ser M2 más grande que M1, esta resta da M2, esta suma da M2, M2 entre M2 daría 1 y la aceleración va a ser igual a la gravedad. Y eso se va a reflejar en que el cuerpo, entonces 2, va a ir hacia abajo como si M1 no existiera, como si M1 no estuviera ahí. Se va a ir justamente con el valor de la gravedad. Lo que me piden ahora es la tensión de la cuerda, y para la tensión de la cuerda puedo usar la expresión que yo había marcado justamente antes. Obviamente es sencillo porque ya tengo ahí, tengo G, tengo M1, o sea, puedo usar muchas expresiones para hallarla. De hecho, aquí la estamos hallando solamente con el valor de M1. Quedaría entonces que T es igual a M1 por G más A, y me quedaría entonces solamente sustituir el valor de M1, 2 kilogramos, gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado, menos 3,3 metros por segundo al cuadrado, y eso me daría una tensión de 13 newton. Podría haberla hallado también teniendo los datos de 2. Me daría siempre lo mismo. 13 newton es lo que me da, y ese sería el resultado de este ejercicio. Fíjense que es un ejercicio sencillo, pero tiene algunos detalles. Sobre todo, el más importante es que tengo que establecer una dirección inicial. Y si el valor me da positivo, entonces la dirección que yo elegí es la correcta. Si el resultado me da negativo, entonces la dirección de movimiento es justamente la contraria a la que yo había decidido. M1 baja y M2 sube, contrario a lo que yo había definido inicialmente.